Universidad Pedagógica Nacional con la conferencia Seguimientos de trayectorias profesionales, movilidad laboral y educativa. Moderará la conferencia el maestro Julio César Farías López, director de la Escuela Normal Juan Enríquez, para los cuales pido por favor un caluroso aplauso. Bueno, nuevamente, gracias por estar. Vamos a iniciar esta bonita conferencia, yo diría una charla entre amigos, porque el doctor Miguel es una gran persona, tuvimos el honor de conocerlo el día de ayer, intercambiar unas palabras, unas ideas, y bueno, veo que es una gran persona muy preocupada por la mejora de la educación, preocupado porque nuestro país, nuestros estudiantes y las nuevas generaciones obtengan una mejor calidad de vida y una mejor calidad en la educación. Para poder dar la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis Galván, quisiera hablar un poquito primero sobre su formación académica y algunos puntos relevantes con relación a su trabajo profesional y su carrera. El doctor Miguel, dentro de su formación académica, tiene un doctorado en estudios organizacionales, es maestro en educación con enfoque de educación en línea de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, obtiene una maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE, tiene también la licenciatura en Economía de la UAM, ha impartido cursos relacionados con licenciaturas en Pedagogía, Administración Educativa, Sociología de la Educación, Educación e Innovación Pedagógica y Psicología Educativa. También ha sido miembro del Comité de Administración y Gestión Institucional de los Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, que es un trabajo que vivimos ahí por el 2012, las normales, muy fuerte el trabajo, pero bueno, de mucho beneficio para nosotros. También ha sido miembro del Comité Científico de la revista Métodos, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, miembro del Comité Editorial de la revista Educarnos, miembro del Consejo Interno de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica de la UPN, responsable del proyecto de investigación apoyado por el Fondo Sectorial CONACYT-INE, diagnóstico de las problemáticas de las asesorías técnico-pedagógico de escuelas multigrado. Actualmente lleva las líneas de investigación, reformas educativas y transformaciones de los sistemas educativos, gestión y organización de los sistemas de apoyo al aprendizaje, estudios organizacionales y prácticas de gestión en educación media superior y superior, y recientemente ha sido nombrado director de posgrados de la UPN. Entre sus publicaciones encontramos el tercero constitucional a debate, las reformas educativas y cambios institucionales a través de la historia de México. También contamos en sus acervos políticas públicas y el derecho a la educación de la población indígena. Un análisis desde el nuevo institucionalismo en Aguilar y Berrios, derechos y políticas públicas, desafíos políticos e institucionales en México. Políticas de educación media superior y cambios organizacionales en México. Sí. El caso de CECITET, el salto Bertis Galván, y estudios de reformas educativas, visiones, contrapunto del ISBN. Esto es parte del trabajo o de la formación que tiene nuestro doctor Miguel Ángel Bertis Galván, el cual es un honor contar con él en este tercer foro de seguimiento a egresados. Doctor, vamos a darle el micrófono para que nos deleite y nos nutra con los conocimientos que usted tiene sobre la conferencia denominada Seguimientos de Trayectorias Profesionales, Movilidad Laboral y Educativa. Bien, muchas gracias, maestro Julio César. Pues gracias por la presentación tan entusiasta, tan
tan amable. Y bueno, pues también quiero compartir que pues para mí es un honor estar aquí. Yo agradezco mucho haber sido invitado, siempre es un placer compartir pues las pocas o muchas cosas que podamos haber aprendido sobre el tema y pues aprender también de las experiencias de ustedes. Me da mucho gusto también saludar a todas y todos los estudiantes que están presentes. Espero podamos también recibir sus comentarios, sus preguntas. Es siempre muy enriquecedor esta interacción con quienes están interesados en el tema educativo y que están hambrientos de saber aún más de lo que aquí humildemente podemos estar presentando. Bien, no sé si desde aquí o me muevo para allá, ¿dónde será mejor? Me quedaré aquí. Yo creo que aquí está, ¿o qué conviene? ¿Sí? Me quedaré aquí, a lo mejor me puedo parar aquí tal vez en algún momento. ¿Sí? Bien. Pues disculpen si hago mucho desorden. Me siento un poco más cómodo así de pie. Bueno, primero que nada quiero, además de saludarles, además de agradecer la invitación, quiero comentar que en este tema de los estudios de egresados, que también podríamos, hay un campo grande de estudios que se pueden hacer sobre las trayectorias, sobre la inserción, etcétera, ¿no? Yo voy a hablar en particular de dos temas que son la movilidad, es decir, los estudios que tienen que ver con cómo, no solamente cómo se insertan, cómo se encuentran los egresados con sus campos laborales o profesionales, sino cómo existe una movilidad generacional entre padres y los estudiantes como hijos, en el sentido de una movilidad profesional que también puede ser una movilidad social que se debe a la educación. Es decir, hay que distinguir entre la movilidad que se obtiene por otras razones, que no nos atañen en esta conferencia, a la movilidad que tiene que ver con el impacto de la educación superior que tienen los estudiantes y que por lo tanto les da una condición distinta en la sociedad. Vamos a hablar de todo esto, pero antes de empezar a plantear estas reflexiones, quisiera señalar que en estos estudios hay una serie de características, sobre todo de tipo técnicas, en el diseño de la muestra, en el diseño del instrumento para poder levantar la información, en la forma de organizar la información en sí misma, de organizarla en categorías, pero todo esto quisiera comentarlo de manera más marginal y centrarme justamente en esta última parte que tiene que ver en, pues, cómo identificamos la información importante. Es decir, un buen instrumento, a mi juicio, un buen instrumento que no pregunta lo importante no nos da la información adecuada y por lo tanto no podríamos hacer un reconocimiento correcto. Entonces, importa mucho qué y cómo preguntamos. Y eso tiene que ver con pues algunas percepciones, algunas identificaciones teóricas de conceptos que vamos eligiendo. Si yo elijo observar cómo se mueven los estudiantes en sus trabajos, entonces observaré algunas cosas. Si yo elijo observar cómo se relacionan los estudiantes con sus pares profesionales, voy a observar otras cosas. Si yo quiero observar cómo se desarrollaron los estudiantes dentro de su trayectoria formativa, voy a observar otras cosas. Entonces, para saber qué observar, tenemos que hacer esta reflexión que voy a compartir en unos momentos con ustedes. Y empiezo con una metáfora, o tal vez dos. Hay una fábula hindú que a lo mejor algunas y algunos ya han escuchado, que se llama Los 7 ciegos sabios y el elefante, que básicamente se trata, de manera resumida obviamente, de que van 7 ciegos, que a su vez son sabios en un camino, y se encuentran con un elefante en una encrucijada. Como son ciegos, tratan de explicar lo que tienen enfrente, porque son sabios. Entonces empiezan a tocar, es decir, a utilizar sus sentidos, excepto la vista, porque no tienen ese sentido, pero todos los demás sí. Usan sus sentidos para explicar lo que tienen. Y uno empieza a explicar, aquel que toca la pata, dice, el elefante es semejante a un tronco, porque es grueso, es rugoso, es duro. Pero hay otro que está tocando la trompa, y dice, no, tú estás equivocado. Tu hipótesis no es la correcta, porque el elefante en realidad es suave, alargado y es más semejante a una serpiente, porque tiene flexibilidad.
De repente interrumpe otro y dice, ninguno de los dos tiene razón. En realidad el elefante es como una lanza, es dura y tiene una punta porque está tocando el colmillo. Bueno, así, ¿no? Voy a sintetizar la fábula, pero otro va a tocar la espalda, otro la oreja, otro la cola, y terminan en una discusión que no tiene fin. Es decir, nunca terminan de debatir cuál es la verdadera naturaleza del elefante, y la verdad es que todos tenían algo de razón. Este es un punto importante, ¿no? Ninguna teoría es desechable, ningún enfoque conceptual podríamos descalificarlo en la medida que alguien o un grupo de personas, de científicos sociales o naturistas, dependiendo de la disciplina, pero un grupo de personas con buen oficio científico han logrado demostrar con evidencia empírica algo. Es lo único que podríamos cuestionar. Tu evidencia no es buena, pero si lo es, si tiene evidencia, si tiene fundamento, si tiene aceptación, se ha vuelto un paradigma para algún grupo de académicos, sería pues como decir que los ciegos, uno de los ciegos está equivocado. Lo que pasa es que no tenemos la visión de todo el panorama. Es decir, no, así como los ciegos no pueden ver todo el elefante, de repente nosotros no podemos ver toda la realidad, por eso solamente acotamos, ¿no? Esa es la primera tarea que hacemos cuando hacemos un proyecto de investigación. Decimos, a ver, ¿y qué exactamente vas a ir a investigar? Acotamos porque no podemos ver a todo el animal, pero sí podríamos considerar las diferentes perspectivas y ver qué nos aportan estas cosas. Otra metáfora es la de la esfera. Esto también es súper importante porque entonces esta metáfora, si la entendemos bien, nos evita caer en el dogmatismo casi religioso de las teorías, ¿no? De repente nos sorprendemos siendo defensores dogmáticos de una teoría en vez de defender la realidad, lo que realmente valdría la pena observar y argumentar. Si nosotros observamos una esfera, vamos a ver que, bueno, si alguien ya lo ha hecho, pues vemos que nos refleja a nosotros mismos. Una esfera de Navidad, una esfera que tenga reflejo, vamos a ver que nos podemos ver. Sin embargo, van a descubrir que se ven distorsionadas o distorsionados, ¿no? Aquellas cosas que son angulares se presentan curvas, ¿no? Cuando nos reflejamos en una esfera, nuestro propio rostro se distorsiona. Eso es normal porque no nos presenta, no refleja correctamente la realidad, sino la refleja con alguna distorsión. Es como lo que le pasa a los ciegos también, ¿no? Los ciegos hacen metáforas, esto se parece a aquello, y es lo que hacemos todos los que hacemos conocimiento, o los que buscamos construir algún conocimiento. Es decir, utilizamos metáforas para convertir en el lenguaje comunicable aquellas cosas que podemos conocer, pero que posiblemente no podemos comunicar con tanta precisión. Eso es normal. Si alguien ha leído a algún sociólogo del conocimiento que se apellida Polanyi, él habla de conocimiento distal y proximal. El conocimiento proximal es el que podemos explicar, pero el distal no se puede explicar. Lo tenemos, nos lo apropiamos o no lo tenemos. Es el caso, por ejemplo, del ejecutante de piano o del mecánico de motores de auto, ¿no? Que el mecánico, por ejemplo, solo con oír el motor puede saber qué pieza falla. No lo han intentado, a mí me pasó una vez, ¿no? Me dice, iba a explicarle lo del ejecutante, pero el de motores es mejor, porque una vez fui a reparar el motor de mi carro y me dice el mecánico, mira, ahí está el ruido, es un anillo del motor. Yo la verdad escuchaba como 60 ruidos diferentes, ¿no? Dice, no, mira, ahí está el ruido del anillo roto. Híjole, ¿cómo suena eso? Es algo que no me puede explicar, no me lo va a poder explicar. Ese es conocimiento proximal. Él desarrolló la capacidad del aprendizaje de decodificar cada uno de los 60, 70 ruidos que hace el motor y saber cómo es el ruido normal de cada una de las piezas. Y con el oído saber cuál pieza suena mal, ¿no? Eso es una maravilla de ejemplo del aprendizaje de algo, ¿no? Así aprendemos nosotros cuando hacemos una investigación y cuando leemos el reporte de investigación o la teoría de alguien, pues nos está comunicando lo que alcanza a comunicar, pero es una comunicación un poco distorsionada, ¿no? Por eso a veces cuando nos encontramos con los autores, les preguntamos cosas y uno se queda, no sé si les ha pasado, yo te entendí otra cosa en tu libro, ¿no?
Y nosotros ya estábamos haciendo una teoría de la teoría, y de repente el propio nos dice, no va por ahí tanto, tranquilo, ¿no? Y nosotros ya habíamos hecho una tesis completa con esa otra suposición, ¿no? A veces pasa, y entonces, esa es la metáfora, ¿no? Lo comunicado tiene distorsiones, y por lo tanto aquí irla encontrando ajustes, ¿no? Es decir, usémoslo para describir la realidad. Lo más importante aquí es, y sobre todo en temas como este, que es tan importante, que es el seguimiento de egresados, en este caso la movilidad social y laboral, pues tiene que ver con lo que realmente está pasando, más allá de cuál teoría explica mejor o peor. Hay que recuperar un poco de todas ellas. Quiero empezar entonces con un repaso de algunos enfoques teóricos que son importantes y que nos permiten identificar aquellas categorías, aquellos conceptos, aquel lenguaje, esferas, ¿no? Estas esferas que nos van a permitir reflejar lo que observamos a un lenguaje que podamos comunicar, no sin sus distorsiones, pero vamos a ver, y también con la suerte del elefante, es decir, las teorías pueden ser distintas, nos van a decir cosas diferentes, pero porque cada una está tocando una parte de la realidad muy particular. Empecemos por esta que es la más importante, o bueno, por lo menos la más popular, la que suele usarse como fundamento de la mayoría de los estudios de egresados, que tiene que ver con la teoría del capital humano. En realidad, la teoría del capital humano hay que reconocerle que representó una revolución en tanto a políticas públicas y políticas educativas, cuando, sobre todo cuando dos economistas, Schultz por una parte y Gary Becker por la otra, recibieron los premios Nobel justamente por sus teorías sobre el capital humano, ¿no? Lo que ellos sostenían básicamente, en el caso de Schultz, él identificó que el crecimiento económico entre los países se explicaba pues, por una serie de teorías de variables que se venían estudiando desde hace varios siglos, ¿no? Que tiene que ver con cuánto invierte una sociedad, cuánto reinvierte en una sociedad para poder generar mayor producción, cuánto recursos naturales tiene, ¿no? Si tienes tierras fértiles, áridas, ¿no? Si tienes buenas minas, si tienes recursos petroleros, de forma natural, pues eso explica también la posibilidad de generar riqueza y otras variables, ¿no? Sobre el sistema financiero, eficiencias, etcétera. Pero Gary Becker, Schultz identificaba que había algo que en estadística se llama el error estadística o el efecto residual. Es decir, aquellas cosas que no encaran ninguna variable, pero que de alguna manera está siempre, ¿no? Y que otro economista, por cierto, nunca bien acogido, nunca bien reconocido tal vez, pero nunca bien recibido, Milton Friedman, por su teoría monetarista, pues él decía, ese es el tamaño de nuestra ignorancia, es decir, es lo que no sabemos sobre por qué crecen los países. Bueno, pues Schultz le da una explicación, dice, eso es otro tipo de variables que le llamo capital humano, entre ellas entra la educación, también la salud, una serie de variables, ¿no? Que tienen que ver con pues, la fortaleza de las personas, y dice, la educación por lo tanto es parte esencial del crecimiento. Eso cambió la forma de mirar la educación desde ese entonces, desde la década de los 80. Pero todavía llegó Gary Becker a decirnos, además, las personas se pueden diferenciar por su formación. Si las personas que tienen mayores niveles de educación normalmente tienen mayores posibilidades de obtener los mejores puestos de trabajo, de generar mayores oportunidades de riqueza, pueden visualizar las oportunidades porque tienen pues otras habilidades cognitivas, ¿no? Entre más años de educación, y la educación superior, según Gary Becker, marca una diferencia importante. Eso básicamente es lo que nos plantea la hipótesis o la esfera, ¿no? Del capital humano. Entonces, lo que nosotros tendríamos que observar en términos del capital humano es que pues, una persona o un egresado, entre mejor sea su formación, entre mayor invierta, aquí la educación se ve como una inversión porque es una teoría económica, ¿no? Entre más invierta en capacitación, en cursos, en formación, en su propia educación, pues más competente será en la vida y por lo tanto tendrá mayores posibilidades de inserción laboral, de movilidad ocupacional, etcétera, ¿no?
Ahora, existe también dentro de una variante del capital humano el enfoque de la movilidad social. Desde esta perspectiva, ¿no? Y bueno, y aquí hay algunas críticas, ¿no? Pero de la perspectiva de la movilidad social, pues hay una serie de, bueno, hay una característica que tiene que ver con que las personas puedan trascender desde un estrato social a otro, ¿no? Es decir, como se trata de capital humano, las personas, en la medida que tienen mayor inversión en su capital humano, en su educación, pues se supone, y esto es solo un supuesto, vamos a ver que hay otros enfoques, pero estamos viendo nada más, ahora sí que al ciego, que nos dice solamente sobre el efecto de la educación en el sentido positivo, en por qué se mueve una persona. Entonces, desde esta perspectiva, lo que nos dice que una persona puede tener movilidad social en la medida que tiene mayor formación, ¿no? En la medida que trasciende a la formación de los padres. Esto se refuerza, quiero decir que esta hipótesis de la movilidad social vale la pena destacarla porque sistemáticamente en la mayoría de los estudios de egresados observamos que efectivamente la educación de los padres llega a ser una variable explicativa sobre el nivel educativo de los hijos. Y me explico. Cuando, en términos puramente estadísticos, ¿no? Porque efectivamente esto de la movilidad social, pues todavía tiene un hueco explicativo ahí, pero del por qué, y se argumenta que es por el valor que da la familia propiamente a la educación. Pero lo que sabemos es que la probabilidad de que una persona haga estudios universitarios aumenta en la medida que sus padres tienen estudios universitarios. Cuando los hijos de una familia provienen de padres que tienen menor educación, posiblemente no lleguen. La probabilidad de que lleguen a la universidad es todavía menor. No, y no tiene nada que ver con el ingreso. Eso aplica tanto a estratos altos como a estratos intermedios y más populares de la educación, ¿no? En general, eso es lo que dice la teoría de la movilidad, es decir, la educación determina el nivel de movilidad y el nivel de educación lo determina también, como una probabilidad al menos, el nivel de educación de los padres. Vamos a ver qué hay contrafactuales. Yo mismo hoy les voy a presentar un contrafactual donde padres con niveles de educación muy modestos pueden, digamos, propiciar que sus hijos lleguen a la universidad, ¿no? Pero en general, la mayoría de los estudios muestran o se centran en esto. Hay un sociólogo, bueno, algunos dicen que es economista, lo que pasa es que estudia las dos cosas, podríamos llamar un especialista en universidades, Bryan Caplan, es norteamericano, pero él hace una crítica muy fuerte a la teoría del capital humano. Importantísima además, ¿no? Porque pone el dedo en la llaga y señala un elemento importante que es sobre qué tan importante es la meritocracia, ¿no? O más bien, que lo que señala Bryan Caplan es los dos puntos que están ahí. Uno, la universidad, y esto no lo tomen a mal, o sea, porque el mismo Bryan Caplan, lo digo por las chicos, estudiantes que están aquí, dice, yo recomiendo, así empieza él diciendo, yo recomiendo a mis estudiantes que terminen la universidad. Pero también dice que la universidad enseña muy pocas cosas útiles para la vida real, ¿no? Eso dice Bryan Caplan, ¿no? La verdad es que las cosas realmente importantes se aprenden en el ejercicio profesional, en la práctica. Sin embargo, bueno, también hay otra condicionante que el mismo Caplan reconoce y que tiene que ver con otra teoría que se llama credencialista, ahorita la voy a explicar. Pero Bryan Caplan lo que dice, por lo tanto la universidad no es buena inversión, dice Caplan, no tiene tasa de retorno positiva en sus términos, ¿no? Dice, él no le va a aportar gran cosa, pero es necesaria para que los empleadores identifiquen a quienes vale la pena incorporar para que tengan su entrenamiento a través de la experiencia laboral, ¿no? Más o menos por ahí va el planteamiento de Caplan. Por eso es que dice, pues siempre sí vale la pena estudiar la universidad, porque si no, no puedes entrar a estos circuitos donde vas a tener la oportunidad de aprender finalmente, ¿no? Pero, pues, ese es el planteamiento, tiene que ver con que, dice Caplan, pues al final vivimos en una sociedad que no es que reconozca el mérito, sino cree en el mérito y entonces lo convierte en una regla. Pero no es que sea una regla realista, no tiene nada que ver con la verdadera capacidad de que alguien haga algo,
¿no? Dice Kaplan, pues esto de la meritocracia es un elemento que lo aplicamos porque nos la creemos, ¿no? Espero que aquí no haya nadie de Lusicam, pero bueno, un poco este es el planteamiento. O sea, dice Kaplan, nosotros evaluamos, nosotros le decimos este es el mejor, sabe más, hacemos un examen, el que saca 10 decimos que es el que es más listo, y todo esto que tiene que ver con una serie de principios meritocráticos, dice Kaplan, a la sociedad solo le sirve para elegir a quién va a entrenar en el trabajo, ¿no? No porque sea el mejor, sino porque pues hay que tener un método, ¿no? Pero no explica nada, dice Kaplan, no nos garantiza realmente las condiciones que propiciarían un adecuado desempeño en la función profesional. Ahora, bueno, aquí están las críticas del capital humano. Yo quería presentar la de Bryan Caplan porque le da mucho contenido a estas críticas y pues tiene que ver con un esquema exacerbado en el mérito, ¿no? Es decir, si el que tiene más educación es el que tiene más éxito, según el planteamiento, pues entonces estamos hablando ya de un esquema exacerbadamente meritocrático, ¿no? En términos de, pues hay que estudiar y el que saca 10 es el que tendría que ir mejor. Y sabemos que eso no necesariamente pasa, ¿no? Hay muchos autores que ya han hecho, inclusive, por ejemplo, Daniel Goleman, en su famoso libro de la inteligencia emocional, es lo que señala con estadísticas, muy bien presentado al principio de su libro, ¿no? Él dice, pues, ¿por qué aquellos que pues de repente no tenían el mérito, o sea, no habían sacado 10, no eran los primeros de su clase, de repente les va mejor, y aquellos que eran cerebritos, ¿no? Que pues uno pensaría, bueno, desde la teoría del capital humano, pues serían los que tendrían que haber destacado, pues ahí medio les va, a veces batallan, luego les va mal, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el resultado, bueno, la crítica desde varios enfoques, y bueno, pues es una perspectiva que reproduce la desigualdad educativa también, ¿no? Es decir, desde la perspectiva también del capital humano, pues pareciera que aquellos que no tienen niveles de educación universitarios no deberían tener ninguna buena oportunidad de inserción laboral, ¿no? Por lo menos es lo que tendríamos que, bueno, por lo tanto reproduce, porque aquellas personas que no llegaron a la educación superior, pues no se les van a abrir las puertas, la sociedad les va a cerrar porque creemos en la cuestión del mérito, ¿no? Y también por otra parte, el planteamiento de la discriminación, pues también tiene que ver con este tema de la calidad, ¿no? Si tú fuiste a la escuela A en vez de la escuela B, si tú estudiaste en multigrado, en normal rural, ¿no? Pues a lo mejor no es tan bueno como el que estudió en otras escuelas, no voy a decir dónde, ¿no? Donde pues hay más calidad, ¿no? Sí, de repente toda esta idea del capital humano nos empieza a envolver en un discurso en el cual se vuelve un discurso discriminador y por lo tanto que reproduce las estructuras de desigualdad. Porque entonces donde ya estudiaste, en donde estudiaste, se vuelve la ruta donde marca tu éxito o no. También eso hay estudios de trayectorias que se han documentado así, ¿no? Una persona que estudia en cierto perfil de escuelas porque proviene de cierto nivel, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿no? Que tienen escuelas pues que son unitarias o multigrado, escuelas que en condiciones más desfavorecidas, que no necesariamente es que no aprendan bien, pues simplemente son diferentes, pero pues en la idea meritocrática no son buenas escuelas, hasta por eso a las que no son multigrado les llamamos completas, ¿no? Como si le faltara algo a la multigrado, ¿no? Bueno, así está el enfoque, ¿no? Que nos hace pensar que esa ruta es la ruta, y lo hacemos verdad, como lo decía Kaplan, ¿no? Hacemos verdad que la persona que caminó por ese bachillerato, por telebachillerato, que caminó por ciertas universidades que consideramos de menor calidad, entonces le cumplimos la sentencia social de que no vas a tener buenas oportunidades, ¿no? Y aquel que caminó a lo mejor con una, pues no tan exitosa trayectoria, pero caminó por otro tipo de escuelas, pues le cumplimos la promesa de que, bueno, por lo menos te vamos a dar la oportunidad de que demuestres si vas a poder o no, cosa que no se abre para todos. Entonces también reproduce este enfoque en la medida que va convenciendo más, reproduce una serie de condicionantes que tiene que ver con el último elemento, que son las desigualdades o más bien las distorsiones que existen en el mercado laboral, ¿no? Si los mercados laborales están distorsionados, no necesariamente, aquí es un ejemplo muy claro, no necesariamente un buen docente gana lo mismo en todas las universidades o en todas las escuelas. Y puede ser bueno uno y el otro, ¿no?
pero a uno le pagan más y otro menos, porque por otras razones que no tienen nada que ver con su capital humano, en el sentido estricto de esta teoría. Tiene más que ver con si lo recomendaron, tiene más que ver con sus redes sociales, ahorita vamos a ver también esa teoría, ¿no? Tiene más que ver con a quien conoce, tiene más que ver con que llegó en el momento oportuno, es decir, una serie de condicionantes que distorsionan el mercado laboral, la información asimétrica, ¿no? Salen convocatorias, pero casi nadie se entera. Eso no sucede en las universidades, por cierto, ¿no? De que sacamos una convocatoria para que nadie se entere, y aquel que tuvo la buena suerte de enterarse sí tuvo la oportunidad de concursar, y había un montón que tenían buenos y mejores méritos, pero de repente no se enteraron. Esa es la distorsión del mercado laboral, ¿no? Y esas distorsiones pues van en contra o no permiten que esta teoría se aplique o tenga sentido, más que nada, tenga mucho sentido en la aplicación real. Pero, como decía al principio, pues algo sí nos dice, ¿no? Algo sí nos está diciendo esta teoría, pero la reflexionamos de manera conjunta en el ejemplo que quiero poner, pero vamos pensando qué nos quiere explicar, qué parte del elefante de la movilidad, bueno, de los estudios de egresados toca la teoría del capital humano. Pues toca aquellas cosas que sí explica un poco el que una persona tenga cierto nivel de formación académica y que ese nivel de formación académica le permite entender algunas cosas y por lo tanto hacer, ejecutar, ¿no? Incidir en el desarrollo social de cierta manera, ¿no? Eso sí lo explica un poco, ya vimos todas las críticas, pero las críticas justo es esta discusión entre los ciegos sobre lo que no está tocando la teoría. Hay otra teoría, perdón, aquí hay otra teoría que tiene que ver con el capital social. Esta teoría es contestataria al capital humano, ¿no? Y explica otra parte del elefante, ¿no? Justo esa parte del elefante que explica, que no se explica a través del mérito. El capital social vamos a entender pues a las relaciones de las personas, ¿no? ¿A quién conoces? ¿Qué tan bien te entiendes con ellos, ¿no? ¿Qué ideologías compartes? Que querramos o no, tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, si compartimos, si tú eres de una ideología distinta, y por ideología no solamente me refiero a ideologías políticas, también religiosas, también existenciales, ¿no? O sea, si de repente en este debate del aborto o no aborto, tú estás en una postura distinta al grupo que tiene el control de cierto espacio de inserción laboral y te sorprenden con, no, tú no estás a favor de nosotros, entonces tú afuera, ¿no? ¿No eres de la 4T? No, pues si llegas, no, pues te vamos a estar golpeando, ¿no? Para que te bajes otra vez. Si no eres de una ideología religiosa, no, pues también, ¿no? Aquí solamente nos tienes que firmar, ¿no? Bueno, ya no voy a decir, pero bueno, ya lo dije. O sea, hay lugares donde te dicen, bueno, pero para que tengas el trabajo tienes que firmar que profesas los principios y valores de no sé quién. Y entonces uno dice, bueno, pues ¿por qué lo voy a firmar, no? Si no los profeso, ¿no? Y luego hasta te dicen, no, pero nomás es como para entrar, ¿no? No, luego para entrar, pero luego me lo van a sacar y me lo van a achacar y me van a decir, ahora lo cumples, ¿no? Y no. Entonces, todo eso pasa. Eso es lo que llamamos capital social, ¿no? Y tiene una explicación muy clara, por ejemplo, para los empleadores, ¿no? Cuando alguien quiere contratar, supongamos que el empleador no tiene redes, ni vicios, ni nada, pero es muy obvio y tiene que ver con la certidumbre. Esta categoría puede ser una variable en las encuestas de empleadores, por si alguien, una variable muy importante, ¿no? ¿Cuánta certidumbre tienes de que puedes encontrar a los más calificados para lo que necesitas, ¿no? Si van a organizaciones educativas y preguntan, bueno, ¿tú cómo sabes a qué profesor contratar? De forma sistemática, en los estudios de empleadores nos van a contestar, pues lo sé porque pido recomendación. Es decir, no es que yo vaya a buscarlos, porque eso pues me hace enfrentar una serie de información asimétrica con la cual no quiero lidiar, ¿no? Pues para saber, ¿no? ¿Dónde están los buenos? Mejor pregunto. Y entonces, ¿a quién le pregunto? Pues a alguien que yo sepa que es bueno, ¿no? Yo quiero un buen mecánico aquí en Tlacotalpan, pues le pregunto a un buen mecánico en Jalapa, oye, ¿conoces a alguien en Tlacotalpan que me repare mi motor bien? Y resuelvo mi problema, ¿no? Resuelvo mi problema de incertidumbre, a estar aquí buscando a ver quién de todos los mecánicos es el bueno para reparar mi motor, pues
pregunto a alguien que yo crea que tiene la información, ¿no? Esto nos lleva entonces a cómo se tejen las redes, ¿no? Si yo conozco, y eso pasa en todas partes, ¿no? Yo estoy hablando de cómo una organización educativa privada a lo mejor, y también pública, a lo mejor resuelve el problema de cómo obtener o cómo seleccionar un recurso humano, pero les juro que pasa hasta en la Secretaría de Educación de cualquier nivel, ¿no? De repente, oye, ¿y a quién nombramos director? Ay, pues ¿a quién me recomiendas? Digo, si no tengo ya el cuate, perdón, no, eso no pasa, estoy hablando de otro país. Si no tengo ya, digamos, en otro país que no existe, más que en mi imaginación, si no tengo el amigo, pues a lo mejor le pregunto a alguien que conozco y que le tengo confianza, oye, ¿a quién me recomiendas para este puesto? Y me va a dar una lista de nombres. Bueno, ahí está la red, ¿no? ¿A quién conoces? Pero me va a dar la lista de nombres que él cree, más bien no que cree que es competente, sino que además de que cree que tiene ciertas habilidades y que puede sacar adelante el trabajo, además de eso que comparte sus puntos de vista. Ya lo dije, hasta la ideología tiene que ver, ¿no? Si de repente es muy religioso y dice, no, pues es que ese es satanista, ¿no? Bueno, no voy a decir, perdón por qué dije, pero en teoría la escuela es laica, ¿no? Entonces se podría decir que no es de la religión que yo profeso, pues a lo mejor es bueno, pero no lo van a meter a la red. Ese es el capital social. Digo, de forma muy coloquial, a eso nos referimos, ¿no? Entonces, obviamente tiene las críticas el capital social, ¿no? Cuando hacemos estudios de egresados basados en principios de capital social, sí nos da toda esta idea, ¿no? Y además hay una serie de políticas. De hecho, las universidades que más éxito tienen en la inserción laboral son las que se han preocupado de construir sus propias redes, ¿no? Si se preguntan, a ver, ¿por qué de repente los de esta universidad tienen estudiantes que se insertan en universidades europeas y estadounidenses? Pues porque ellos van y construyen la red, ¿no? Hablan con los profesores de la universidad extranjera, con las autoridades, los convencen de que sus muchachos no son tan malos, que les den la oportunidad a uno, agarran ese uno, lo entrenan, lo preparan, lo pulen, lo mandan para que haga un buen papel y después dice, bueno, ya viste que sí, ahora déjame mandarte a 2 o 3, y van haciendo una red, así lo hacen, de hecho es así, ¿no? O sea, hay universidades que tejen, basados en esta teoría, tejen redes de colaboración, hacen capital social, y es lo que le venden, pues normalmente son privadas, ¿no? Es lo que le venden a sus clientes, ¿no? Mira, si tú entras a la universidad, tenemos redes, posibilidades de inserción laboral en Europa, y de posgrados también, extranjeros, ¿no? Nuestros estudiantes son bienvenidos. 4 de cada 5 se inserta aquí. Todo ese discurso porque lo procuran, es decir, sí tejen redes a partir de esta idea. Y por lo tanto, una de las críticas importantes, de hecho, es que reproducen los esquemas de inequidad social, ¿no? Porque entonces, si yo quisiera, y es la verdad, ¿no? Si yo quisiera insertarme, encontrar una buena oportunidad laboral desde México, como posgraduado, por ejemplo, y quiero estudiar en México, pero quiero encontrar una oportunidad laboral en Europa o en Estados Unidos, pues tengo que elegir la escuela que tiene las redes, porque si me voy a la UNAM, pues, no. Y no porque sea mala, de hecho, es de América Latina la universidad más reconocida. Un orgullo para los que hemos estudiado ahí. Pero no tiene redes, o no tiene las redes para inserción laboral. Sí tiene redes, pero no las de inserción laboral. Entonces alguien que sale de la UNAM, de repente no es tan fácil que encuentre un asidero para insertarse laboralmente en Estados Unidos. Pero hay otras universidades que sí, de inmediato, terminan su posgrado y tienen 3, 4 posibilidades de ir a explorar en Estados Unidos una oportunidad laboral, ¿no? Bueno, reproduce el hacer esta idea de redes, a quien sabe hacerlas, reproduce la inequidad, ¿no? Bueno, también fomenta la producción de élites, ¿no? Por lo tanto, también, ya ni les quiero, bueno, cualquiera puede imaginar, es que ustedes, es en serio, ustedes van, por ejemplo, y hay asociaciones de ex alumnos, ¿no? Y no el ex no sé qué y el ex no sé qué, ¿no? Esas me refiero. Y no te dejan entrar si no demuestras, así que si no sacas tu credencial, mira, yo fui alumno de tal generación, aquí está mi credencial. No te dejan entrar, ¿no? Entonces es una élite, ¿no? Y casi son como cofradías, ¿no?
porque hasta se demandan favores y, bueno, no sé, así funciona, ¿no? Llegan, tú ya eres el director de no sé qué. Pues sabes que estoy sin trabajo. No, pero ¿por qué te voy a contratar? Es que yo soy del ex no sé qué. Órale. Entonces te voy a poner en la lista. Como número 2, pues te voy a poner, bueno, es una élite. Se hacen esas élites. Y bueno, también, pues contraviene el paradigma del capital humano. Está tocando otra pata, ¿no? Del animal. Digo, otra parte del animal. Es decir, el capital humano diría que pues es el más preparado. Y aquí diría que es el que tiene más contactos, básicamente, ¿no? Bien, o sea, es como, digo, dicho de forma coloquial y rápida, a riesgo de ser sobresintético, y lo estoy siendo, pues es eso, ¿no? La teoría del capital humano nos plantea, bueno, ¿quién va a insertarse mejor? Pues aquel que se preparó más. Pero la teoría del capital social dice, bueno, no, sino aquel que tiene más contactos, ¿no? O mejores, porque a veces no es ni la cantidad, sino, a lo mejor son pocos, pero muy precisos, ¿no? Bueno, hay otra teoría que tiene que ver con la segmentación y la estratificación, ¿no? Esto tiene que ver con, sin ser exactamente lo de la teoría del capital humano, pues tiene que ver con la diversificación que existe, y existe en México mucho, sobre todo en educación media superior y superior, ¿no? Es decir, teniendo tantos subsistemas y tantas modalidades y tantas ofertas tan distintas, eso abre una gran posibilidad de estratificación. Y a veces tiene que ver con la construcción de una percepción social más que con una calidad, aunque la mayoría de los estudios sí nos hablan de diferentes calidades, pero la calidad la entendemos desde el punto de vista de la teoría del capital social como aquellos elementos que van generando ciertas condiciones, ¿no? Si tienes más bibliotecas, si tienes más profesores con posgrados, si en tus posgrados tienes profesores con SNI, o sea, esas condiciones que no necesariamente te garantizan una buena formación, pero van dando elementos que, pues, suponemos que generan otras posibilidades mejores de aprender, y entonces tenemos ahí que se diferencian, ¿no? Entonces, hoy por hoy está prohibido, pero la gente de mi edad se acordará que pues era muy común que decía, se solicita ingeniero, se solicita profesor, se solicita no sé qué, pero que no sea, y una serie de escuelas, ¿no? Que no sea del Politécnico, que no sea de la UNAM, estos ni vengan, ¿no? Digo, ya está prohibido que se publiquen, pero eso no quiere decir que cuando llegas no agarran tu currículum y lo echan en un cajón, que después lo meten a la trituradora, ¿no? Porque ya nada más ven, ¿dónde viene? Sí, estos no podíamos prohibirlos, pero sí, no los vamos a hacer caso, ¿no? Es decir, ahí está el ejemplo, y eso sí sucede, ¿no? El ejemplo de la teoría de la segmentación, es decir, los mercados laborales se segmentan, ¿no? Y se segmentan no solamente por dónde y qué estudias, ¿no? De repente, ¿qué estudiaste y dónde lo estudiaste? Pues bueno, la educación es un caso de segmentación muy claro, o sea, no necesariamente es una segmentación para los puestos de mejor pagados, aunque entre los docentes existe también segmentación, o sea, entre las plazas hay su propia segmentación, pero si tú no estudias un cierto tipo de carreras, pues quiero ver que a nosotros, en la pedagógica nos pasa, ¿no? Tenemos egresados de psicología educativa o de administración educativa o de sociología de la educación que ni siquiera les dan chance de hacer la evaluación del USICAM, ¿no? Ahí está la segmentación, ¿no? Ese es una de los ejemplos de o sea, los mercados laborales se segmentan, ¿no? Van haciendo como espacios donde ya saben quién sí y quién no puede ingresar, ¿no? Y bueno, eso también pues son ciertas categorías que tenemos que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, si en este caso de la educación tendríamos que ver, pues, ¿por qué dice el USICAM esas cosas? ¿Por qué dice que estas carreras sí y que estas no? ¿Por qué una escuela primero, otra no, otra después, ¿no? Todas esos son criterios de segmentación y generan, bueno, otro tipo de lógicas que ya no tienen que ver ni con las redes, ¿no? Porque pues uno puede conocer a la presidenta del USICAM, pero ¿eso qué? Si estudiaste sociología de la educación, no vas a poder, no hay chance de que hagas la evaluación. Entonces ya ni siquiera tiene que ver con las redes, tiene que ver con las estructuras burocráticas de dominación que tiene una sociedad y que va segmentando la posibilidad de cómo se inserta una persona en un mercado, ¿no? Y bueno, la última teoría importante que quisiera mencionar, hay más, pero estoy tratando de señalar las que van determinando las principales categorías que generalmente usamos en la exploración, es la teoría credencialista, ¿no?
que bueno, tiene un poco que ver también como lo que decía el profesor Kaplan, o señala Kaplan, en el sentido de que, bueno, uno obtiene un título, pues nomás para tener una credencial para que le den chance de trabajar, y no porque necesariamente te dé las habilidades, ¿no? Y eso es tan cierto, en serio que espero que no les esté pasando en esta normal, pero es tan cierto como que de repente los estudiantes entran en crisis cuando por alguna razón, y escuchen lo que estoy diciendo, chicas, chicos que están aquí, cuando por alguna razón posponen su titulación y de repente les dicen, aquí hay una oportunidad laboral o de ascenso, de mejora, ay, ¿no tienes el título? Y estoy seguro que ustedes hacen esa pregunta, pero si me la están ofreciendo es porque creen que puedo hacer el trabajo, ¿no? ¿Por qué no me dan chance si no traigo el título? O sea, ya me conocen, ya me midieron, ya saben lo que puedo hacer, hasta dónde puedo llegar y me dijeron, sí, tú puedes hacer el trabajo, pero si no tienes el título va a ser para otra persona. Yo te quiero a ti, pero necesito tu título, ¿no? Bueno, ese es el credencialismo, ¿no? Generamos estructuras que van credencializando. Es decir, ya ni siquiera, esta es otra pata del elefante, bueno, es otra parte del elefante, ¿no? Ya no tiene que ver con cuánto sabes, porque pues la gente puede decir, sí sabes, ya vi que puedes, tienes el mérito, ¿no? Estudiaste, desarrollaste las habilidades. Ya no tiene que ver con las relaciones, porque a lo mejor si las tienes tampoco importa, ¿no? Oye, pero es que mi amigo es el director. Pues sí, pero aquí dice que sin título no hay movimiento de personal, ¿no? Bueno, ya no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con qué credenciales tienes, ¿no? Sepas o no sepas, ¿eh? Porque también, y díganme los que tienen alguna experiencia, pues cuántas veces hemos visto moverse, subir, cambiar de puesto a alguien que lo único que tenía era la credencial. A lo mejor ni era tan bueno, ¿no? A lo mejor no bueno, sé que aquí tampoco pasa. Es que este gobierno no pasan estas cosas. Estoy hablando de otros gobiernos, del pasado, de los anteriores, los responsables de todo lo que... Pero pasa esto, o sea, de repente, pues es que él tenía las credenciales. Él sí pudo demostrar que tenía tal y cual y tal característica. Oye, yo también las tengo, ya te lo demostré. Tú mismo me estás eligiendo. Sí, pero no tienes las credenciales, ¿no? Sí. Entonces, que no les pase, por favor, eso sí, no lo echen en saco roto, porque como les digo, ustedes pueden decir, no, pero la teoría credencialista, pues no, esa no está la buena, pues ya dijiste que la buena es la capital humano, es la que todo el mundo usa. Bueno, sí, pero esta es otra parte del animal. Existe porque alguien encontró evidencia de que parte de la explicación tiene que ver con esto. Entonces, ¿sí les puede pasar? Ojalá no. Mejor prepárense y lleguen con sus credenciales en tiempo y forma, ¿no? A donde tengan que llegar, para que no les digan, híjoles, sin tu título se te va a ir la oportunidad y ahora tienes que esperarte 3, 4 años para que haya otro chance, ¿no? Bien, ahora quiero platicarles de forma pues muy sintética cómo desde la perspectiva de su servidor se aplican estos conceptos, ¿no? Y quiero insistir nuevamente, pues desde una perspectiva donde hay que reconocer un poco de la aportación de cada teoría, ¿no? Lo que yo señalaba, si asumimos que las perspectivas teóricas pueden ser contrarias, ¿no? Si yo encuentro evidencia, y la encuentro evidentemente, de que la teoría del capital humano falla en explicar algunos fenómenos, algunos tipos de carreras, porque encuentro mercados segmentados, porque encuentro que lo que explica son las redes, el capital social, porque encuentro que lo que explica son las credenciales, ¿no? Bueno, si yo encuentro estos fenómenos, podría decir, en toda la teoría del capital humano hay que tirar a la basura porque no explica casi nada, o no nos está explicando bien, hay cosas que no explicó. Pues yo diría que no las tiremos, recuperemos, desde esta perspectiva recuperaré, o trato de recuperar las posibles explicaciones para tener una visión nunca completa, porque evidentemente como los ciegos no tenemos todos los sentidos para entender toda la realidad, pero podemos tocar más partes y ya tratar de entender el rompecabezas del elefante de una manera diferente a que solamente toquemos la pata y digamos todo el elefante es pata, ¿no? Ese sería un error conceptual. Y entonces, pero también entonces hay que tratar de encontrar el rompecabezas, ¿no? Mi propuesta, hay que tener una categoría propia siempre, eso es lo que quiero decir. Algo que nos ayude a armar
a conciliar la teoría del capital social, el capital humano, la teoría de la segmentación. Y bueno, cómo se encuentran, cómo se vinculan, cómo se estructuran de tal manera que, aunque son explicaciones alternativas y una podría estar cancelando a la otra, sí me permita tener un mapa más claro. Lo que yo encontré o propuse, pero no es lo que tienen que proponer todos, es hacerlo por diferentes tipos de generaciones. Yo noté que los mayores tienen otro tipo de redes, otro tipo de credenciales, y los más jóvenes, los egresados más jóvenes, tienen redes, tienen habilidades tecnológicas, tienen otro tipo de forma de relacionarse que les dan otro tipo de redes y otro tipo de credencializarse de forma distinta. Entonces, yo pensé que una variable, y me salió más o menos, puede ser, una explicación puede ser las generaciones. Entonces, yo apliqué así una encuesta a 106 estudiantes de administración educativa en 3 generaciones, ¿no? De 26 años o menos, que le llamé generación red, de 27 a 40 años, que le llamé, ¿cómo se llama? Es red, milenarios, y la generación X, ¿no? Es decir, los que nacieron en los 80s y hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Dependiendo, porque son distintos, ¿no? Ese es como el mapa de mi elefante, ¿no? Y a partir de ahí apliqué categorías de las diferentes perspectivas teóricas. Digo, bueno, ¿qué es lo que me va a ir armando el elefante? ¿Cómo lo voy armando? Pues a través de encontrar diferencias generacionales, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí está una primera categoría, ¿no? Que tiene que ver con la movilidad la diferencia educativa se llama movilidad educativa. ¿Cuánto se mueve en educación un estudiante respecto a la educación de sus padres? Y aquí encontré un contrafactual, de hecho, es decir, aquí esto, por lo menos para los estudiantes de la pedagógica, perdón si estoy dándoles batalla a los de la cámara, ya me voy a portar mejor. Esta gráfica lo que nos muestra es que por lo menos para estudiantes de la licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, y esto no es la regla, por cierto, la mayoría de estudios implicaría lo contrario, pero aquí estamos observando que la educación de los padres es menor a la en la mayoría de los casos es menor a la de licenciatura. En otros casos, si he visto estudios de la UNAM, por ejemplo, para las carreras de medicina, ¿no? Y de derecho, ahí sí opera esta lógica de que la probabilidad, hay más cantidad, una proporción de estudiantes que llegan a esas carreras, sí es porque sus padres, coincide con una alta proporción de estudios universitarios de sus padres, ¿no? Y en todo caso, los que menos es que tienen bachillerato. Son casos raros que tienen secundaria. Aquí vamos a ver que tenemos una alta proporción de padres con estudios de bachillerato y una alta proporción de padres con estudios de secundaria, ¿no? Y de hecho, con estudios universitarios no son tantos. Es decir, los estudiantes de la pedagógica son personas que provienen de familias cuyos padres, o bueno, en gran proporción, cuyos padres no tienen estudios universitarios, son los primeros tal vez en tener estudios universitarios. Es un contrafactual. Este argumento que nos decía, bueno, es que entonces hay que explicarlo por otra vía, hay otras explicaciones, ¿no? No lo presento porque no encontré una diferencia entre generaciones, ¿no? Es decir, aquí sí, más o menos es parejo, ¿no? Bueno, y la movilidad ocupacional, ¿no? Que también es importante. Y aquí vamos a ver un fenómeno que me parece relevante, ¿no? Es decir, en realidad vamos a ver que la mayoría de las familias de donde provienen nuestros estudiantes en la pedagógica, en esta licenciatura, pues son comerciantes y personas que tienen oficios, ¿no? Es decir, herreros, carpinteros, plomeros, ¿no? Ahí están las barras, tanto de la madre como de la mujer, del padre. El padre es azul, la madre es roja y el verde es el estudiante. Entonces vemos las primeras 2 barras, es que no se lee bien, yo tampoco alcanzo a ver, pero a ver si no me equivoco, de memoria creo, las primeras 2 barras son comerciantes y las segundas son oficios, ¿no? Entonces vamos a ver que
los padres tienen alta incidencia en esas profesiones y los hijos ya no, lo cual es bueno, así quiere decir que sí hay movilidad ocupacional. No solamente, bueno, vamos a ver que sí existe una barra, ¿no? Si hay algo positivo en los estudiantes, si hay una barra verde en la parte de oficios, ¿no? Eso quiere decir que un porcentaje no muy alto, pero existe, de estudiantes que sus padres son, por decir, herreros, terminan la carrera y deciden seguir el oficio del padre y siguen siendo, y se ocupan como herreros, es decir, sí pasa, ¿no? Ahí está, muchas gracias, ahí está. Bueno, la primera es ama de casa, evidentemente, las labores domésticas, pues muchas de las madres, pero eso no quiere decir que las madres no se dediquen a otra cosa, como está en la segunda barra, pues hay una repetición, hay madres que a la vez que se dedican al trabajo doméstico también son comerciantes, pero tienen un oficio, y el tercero es el de comerciantes, ¿no? Entonces vemos que también hay muchachos que, pero menos, es decir, la mitad de los hijos de comerciantes terminan en otra ocupación, pero hay una proporción que sigue siendo comerciante, ¿no? Pero si avanzamos en las otras barras, me voy a ir a las de en medio, donde ya las barras verdes son más altas. Las barras verdes son los egresados, ¿no? Azul padre, rojo madre. Entonces vemos que, ahí vemos que la mayoría ya son empleados, ¿no? Son empleados operativos, mandos medios es la que sigue, y mandos directivos, ¿no? Aquí vemos que se distribuye, es difícil ver a la generación red cómo se distribuye ahí, pero podemos inferir que no es tan distinta, porque tanto la generación X como la milenaria tienen como una tendencia a así prosperar en trabajos, ¿no? Digamos, por ahí tengo emprendimiento en la última y vemos que no hay mucha incidencia, ¿no? Nada más por señalar emprendimiento, es decir, no es que nuestros egresados, una vez que tengan el título o la carrera, digan ya me voy a dedicar a hacer mi negocio. Y me queda muy claro que pues son personas que casi no tienen capital y les cuesta mucho trabajo obtener un crédito. Entonces sí me parece que esto incide como los demás estudios de egresados de escuelas públicas, en el mismo sentido de que es muy poco probable o muy difícil que nuestros egresados sean emprendedores, porque pues es difícil conseguir los recursos económicos para poner un negocio. Pero vemos que prosperan, es decir, la movilidad ocupacional sí sucede, sí hay algo. Digo, quiero señalar, perdón, pero quiero señalar que sigue habiendo barras verdes en las partes de comercio, de profesional independiente, de profesión independiente y de oficios, ¿no? Sigue habiendo barras verdes, pero las mayores probabilidades, es decir, donde más se insertan es en empleados, ¿no? Y obviamente en los tres niveles, o sea, sí hay una trayectoria, sí van creciendo. Evidentemente hay más en empleados operativos que en empleados de mando medio y menos en directivos, pero ahí está, ahí se concentra como la mayor cantidad de egresados, ¿no? Entonces hay movilidad ocupacional, sus padres principalmente, hay movilidad educativa, principalmente tienen estudios de bachillerato y muchos de secundaria hacia abajo, ellos llegan a la universidad y después cuando salen de la universidad, pues la mayoría sí prospera en algún trabajo donde tiene oportunidades de crecimiento y van moviéndose de mandos medios inclusive a mandos directivos, ¿no? Cosa que los padres, como vemos en las barras, pues tienen muy poca incidencia, ¿no? Sí en el personal operativo, pero los padres ahí se quedan, ¿no? Y seguramente después de toda una vida de trabajo llegan a empleado operativo, pero mandos medios y directivos tenemos barras azules y rojas muy pequeñas. Y los estudiantes, los egresados sí las tienen, es decir, hay una mejora que sí corresponde con esta movilidad educativa. Aquí aplica la teoría del capital humano. Aquellas personas que estudian la universidad sí obtienen una mejora ocupacional respecto a sus familias, ¿no? Que tienen estudios menores y también ocupaciones, digamos, de menor ingreso, ¿no? Bien, ahora vamos a ver. Esto ya es por percepciones, pero también nos dice cosas, ¿no? ¿Cómo medimos esta cuestión de la segmentación laboral? ¿No? Pues por una percepción es difícil hacer un estudio muy profundo de segmentación sin intervenir la organización, es decir, sin llegar a la organización y hacer una serie de observaciones y análisis cualitativos. Como no necesariamente nos dejan entrar, y si lo hacemos por encuesta, pues es una encuesta de percepción. ¿Qué opina la persona que entró a trabajar ahí?
Entonces vamos a ver la percepción ocupacional. Aquí tenemos, perdón, me voy a mover otra vez. Aquí tenemos 4 categorías, ¿no? Su percepción de mejora, una vez que terminan obviamente aquí la pregunta es, ¿cómo percibes tu mejora una vez que terminaste la licenciatura? En tus ingresos, en tu nivel de responsabilidad, en el campo específico, es decir, muchas veces son empleados de McDonald's, ¿no? O de tiendas de conveniencia, y su campo no es el que están estudiando, no es específico, y terminan y a lo mejor ganan lo mismo, pero mejoran en su campo específico. Es decir, esta es la pregunta en ese sentido, y sus oportunidades de crecimiento, ¿cómo ven el futuro? ¿Creen que les va a ir bien ahí? En donde están, que vislumbran oportunidades. Y bueno, aquí vemos que hay 3 niveles de respuesta, ¿no? El nivel azul es que, azul, es que ha mejorado sustancialmente cada uno de los aspectos. Gracias. El nivel azul es que mejora sustancialmente, ¿no? El nivel morado o la barra morada es que mejora algo o mejora. Y el nivel verde es que mejora poco, casi nada, y el nivel azul es que no mejora, o más bien, el nivel azul es que empeoró, ¿no? Me sorprende que todavía hay gente y el 8%, casi 9, no es bajito, ¿no? Que hay personas que ven en cada uno de los rubros que van empeorando. No debería, bueno, aquí es donde la teoría del capital humano ya no nos explica. ¿Por qué terminaste la carrera y vas empeorando, ¿no? En vez de por lo menos mantenerte igual, que sería la barra roja, ¿no? Bueno, sí me ayudas a hacer la chiquita para ver los 4 categorías. Entonces, bueno, vamos a ver que para la generación X, aquí ya los segmenté, perdón, los estratifiqué. La generación X sí observa un nivel de responsabilidad mayor. Terminan la carrera y tienen más responsabilidades, porque ya confían. Aquí funciona el credencialismo, ¿ven? Es decir, no tienes la carrera, no te doy no, pues todavía no tienes el título, ¿cómo te voy a dar esta chamba, esta responsabilidad? Entonces aquí funciona el credencialismo, o sea, solamente por tener terminado, bueno, tener su título, ya su nivel de responsabilidad aumenta, y aumenta bastante, es el 42% que percibe que su nivel de responsabilidad aumentó. No así los ingresos, aunque sí aumentan, pero son solamente la tercera parte quienes ven que una vez que obtienen el título, ven que mejoran sus ingresos, ¿no? Vamos a decir que en lo general, sí hay una movilidad ocupacional, pero en términos de mejora de ingresos, por lo menos no es tan inmediata y tiene que ver con la credencialización, ¿no? Y bueno, en el campo específico, pues solamente el 25% cree que mejora mucho, es decir, la mayoría ya más o menos andaba en eso, en lo que estudió, más o menos es lo que vemos. Y bueno, también vemos, no son tan optimistas en sus oportunidades de crecimiento, solo la tercera parte cree que puede mejorar, ¿no? Estoy hablando de la generación X. Entonces, si me ayudas con las… no, yo estoy pasando, perdón. Ahora sí, ¿qué pasa con la generación milenaria? La generación milenaria es muy parecido, solo que son más optimistas, bueno, les va mejor, ¿no? Tienen una percepción de su nivel de responsabilidad bastante mejor. Ellos, la mitad cree que su nivel de responsabilidad mejora. Es decir, el credencialismo funciona más con la gente más joven, ¿no? Esta es una conclusión importante. La generación X ya son los que tienen mayor edad, los nacidos en la década de los 80 o anterior, ¿no? La milenaria es en los 90s, 2010, ¿no? Por ahí está el corte generacional. Y ellos, supongo, les dije que esta es mi forma de armar el rompecabezas, ¿no? Tengo que suponer que el nivel de responsabilidad funciona con los más jóvenes, es decir, la credencialización aplica mejor si eres más joven, ¿no? O sea, si eres más joven y traes tu título, te dan mayor nivel de responsabilidad, es más probable que te mejoren el nivel de responsabilidad a que si ya tienes cierta edad, si ya tienes 40 y traes tu título, dicen, bueno, pues sí, pero no a todos los casos les funciona igual, ¿no? En el campo específico, nuevamente, aquí igual que los demás, pues más o menos ya andaban en lo mismo, ¿no? Solamente la cuarta parte cree que mejora. Oportunidades de crecimiento son igual de pesimistas o optimistas, como lo queramos ver. Solo el 30% observa oportunidades de crecimiento, pero fíjense bien, a los más jóvenes les ven la cara más fácil. No se dejen, chicas.
porque sí aumenta bastante más su nivel de responsabilidad respecto a la generación X, pero solo el 25%, bueno, casi el 26%, solo la cuarta parte lo ve acompañado de una mejora de ingresos, ¿no? Lo que quiere decir es que, uno, la teoría del capital humano sí funciona, pero por lo menos para el campo de estos egresados de administración educativa, está muy segmentado, de tal manera que no todos entran a una mejora de ingresos, ¿no? Pero sí les ofrecen más responsabilidades una vez que se titulan. Sí funciona el credencialismo, pero no para mejorar necesariamente los ingresos. De hecho, entre más jóvenes parece que más fácilmente les dicen que se esperen con el mismo sueldo, ¿no? Un poco esa es la conclusión. Y bueno, la generación red, estoy viendo que es la misma gráfica, nada más cambió el título, aquí hay un error, pero está en la siguiente, nada más que la siguiente está más saturada, pero se puede ver, perdón. Sé que esto es un error didáctico y me disculpo, pero quería verlo ¿cómo se llama? Como en una perspectiva general, las tres generaciones. Aquí está la generación red que me faltó ahí. Ahí podemos ver que se parece mucho a la generación milenaria, pero digamos que en la generación red, todavía en la parte de ingresos, todavía ven los ingresos, pues más o menos como ellos, perdón, la parte de, el nivel de responsabilidad es muy parecido, pero menor al nivel de la generación milenaria. Es decir, la generación red, de alguna manera, no es tan optimista, son percepciones, no es tan optimista en el nivel de responsabilidad. Aquí habría que hacer una interpretación que yo no hice porque no hice la pregunta y después pensé que debía hacerla, pero no la hice en el momento. No les pregunté si ellos aceptaban con buena gana más responsabilidad, porque es otra posibilidad, que la generación red no se parece a la milenaria, no porque no les den más responsabilidad, sino porque tal vez no les gusta tener más responsabilidades, ¿no? Respecto a la generación milenaria, que sí está dispuesta a tomar más responsabilidades, y eso podría explicar la diferencia. Si no lo puede explicar, entonces, pues no podríamos tal vez sacar una buena conclusión. Pero aquí vemos que sí hay diferencias, aquí podemos ver una comparativa en que sí hay diferencias entre las generaciones, ¿no? Tal vez no muchas, pero nos da una idea de que el credencialismo funciona mejor. Bueno, a todos les funciona, por lo menos a esta en licenciatura, el tener el título y obtener una mejora ocupacional, por lo menos respecto a sus padres. Es que es difícil comparar con otras personas, y esto no lo comenté, en la metodología, ¿por qué los comparo con sus padres? Esto está explicado en otros estudios de movilidad laboral. Es difícil, para comparar hay que comparar todo el contexto, ¿no? No puedo comparar, y por lo que todas las teorías que acabamos de repasar, no podríamos comparar a chicos que estudiaron, que crecieron, se desarrollaron en contextos urbanos, con los que se desarrollaron en contextos rurales, ¿no? Entonces tendríamos que compararlos con sus propios padres, que tienen un contexto socioeconómico semejante, o lo más semejante posible, y entonces, respecto a sus padres, mayor educación. La mayor educación de los padres no explica la mayor educación de los hijos, es un contrafactual, es contraintuitivo a la teoría. Pero sin embargo, ese nivel de educación sí les promete o sí les resuelve una movilidad ocupacional. Al mismo tiempo, la credencialización explica las diferencias, pero las explica mejor en la generación X que en la generación milenaria que en la generación X. Y por otra parte, vemos que la generación red es menos estable o menos propensa a tomar responsabilidades, como hipótesis. Eso es algo que tendría que demostrar, pero parece que tendría menos propensión a tomar responsabilidades porque es más optimista en el futuro. Sienten que les va a ir mejor, ¿no? Y a lo mejor la generación milenaria está en un punto donde o se estabiliza o se empieza a sentir inseguro, ¿no? Esas son preguntas que no les hicimos y habría que hacerlas, pero ahí está nada más para ilustrar, ¿no? Mi ilustración de cómo construir. Entonces, mis recomendaciones, aquí termino. No, perdón, me faltaba, sí, es muy importante, me faltaba la parte de el capital social, ¿no?
También hay diferencias, aunque no demasiado, no como yo esperaba encontrarlas, pero vemos que, por ejemplo, en el caso de las relaciones familiares, ¿no? La pregunta aquí es, a los egresados es, ¿con quién te apoyaste o qué círculo de personas cercanas te apoyaron mejor para obtener tu último empleo, ¿no? Entonces, aquí vemos que las relaciones familiares para la generación Red representó, si bien en el promedio menos, o sea, la pregunta era del 1 al 5, ¿no? ¿Qué tan importante fue las relaciones familiares para obtener tu último empleo? 1 era nada o casi nada y 5 era muy importante o determinante, ¿no? Entonces vemos que si bien el promedio es muy parecido, todos están entre 2 y 3, la moda para la generación Red está en 3. Es decir, la generación Red, sus principales redes son familiares, ¿no? O sea, la mayoría contestó que está como en medio, como que fue determinante, mientras que la moda en las otras dos era que no era tan determinante. Aquí hubo muchos que le pusieron 5, por eso, o algunos que le pusieron de plano 5, porque sí subieron los promedios. Ahora vamos a ver las relaciones con personas de trabajos previos, ¿no? Es algo muy semejante, ¿no? A lo mejor, bueno, aquí sí vamos viendo que el promedio va aumentando, ¿no? Si bajamos de la generación Red a la generación X, pero vamos a ver que para la generación X es muy importante porque la moda fue 5. Es decir, para la mayoría, las relaciones de personas con las que han trabajado antes ha sido determinante para su empleo actual. Es decir, sí son la generación X, sí son personas que se mueven de trabajo a través de conocidos, ¿no? Me recomendaron, ¿no? Te mando mi currículum, estoy buscando trabajo, sabes de alguien que esté buscando un perfil como el mío. Eso es lo que hace la generación X para buscar o para relacionarse. Ese es su capital social, está muy, bueno, también en la última pregunta, pero está muy recargado en las relaciones con personas de otros trabajos. Y vemos que para la generación Red sigue siendo la familia, ¿no? Es decir, pues a lo mejor es por la cuestión de la experiencia, no conocen a tantas personas y su principal círculo es la familia, pero ya vimos que no les va tan mal, ¿no? Económicamente comparado con la generación X, ¿no? Y bueno, y vamos a ver que las relaciones con este es importante, porque esto es lo que les platicaba, este es el trabajo institucional, lo que hacen algunas instituciones privadas, que sí segmentan, sí reproducen inequidades, pero pues les funciona, ¿no? Es decir, alguien que estudia en algunas, porque no en todas, en algún tipo de universidades, lo que les pasa es que la universidad los vincula, ¿no? Con sectores productivos o otras universidades para hacer posgrados. Y aquí vemos que las relaciones con profesores de la universidad es prácticamente nula. Si bien el promedio es 2.5 en el caso de la generación Red, pues la moda es 1. Es decir, para la gran mayoría somos irrelevantes los profesores en su inserción laboral, ¿no? Así que cada vez que mi profesor me ayudó, me orientó, me vinculó, no, pues habría que trabajar en eso ya como política, no como estudio, ¿no? Como estudio está el resultado, ¿no? Como política, pues a lo mejor hay que echar un poco más de ganas a la vinculación, que sí es una tarea universitaria, ¿no? Sí es obligación de la institución vincular a sus egresados para estudiar posgrados y para vincularse con el campo profesional, ¿no? Bueno, relaciones personales y de amistad. Aquí al revés. Vamos a ver que ese es el principal capital de la generación Red, ¿no? Para la milenaria, para la generación X, el principal capital ya vimos que son trabajos previos y vamos a ver que también es su propio esfuerzo individual, pero principalmente trabajos previos. Pero para la generación, la X, para la generación Red son las relaciones de amistad. Es decir, ellos no le mandan su currículum a su anterior jefe o su compañero de trabajo, se lo mandan a sus amigos nada más. Y su amigo puede trabajar en otro lado, ¿eh? De repente no tiene nada que ver, son más flexibles. Y bueno, finalmente el mérito, aquí esto por una parte es un poco decepcionante, porque quiere decir, independientemente del promedio, las modas son muy importantes, ¿no? Casi todos salen adelante porque le batallan bastante, es lo que podemos concluir, ¿no? Cuando alguien dice, ¿quién te ayudó más? ¿Tu familia, tus relaciones de trabajo, tus relaciones con la universidad
o tus relaciones personales y de amistad, y te dicen, no, pues yo solo, pues es que le ha batallado, ¿no? O sea, es que la verdad es que no tiene capital social, ¿no? O su capital social es muy limitado, no está en las posiciones idóneas como para que le sirva profesionalmente, ¿no? Me queda claro que, bueno, por lo que vimos en las estadísticas, que las relaciones familiares no tendrían por qué ser su principal capital social, ¿no? Sus familias no son de profesionales, tienen redes, pero de oficios, de comercio, de otras cosas, que si se dedican al comercio, pues a lo mejor sí les sirve de mucho, ¿no? Porque entonces ya saben dónde poner el puesto, ¿no? Con qué líder hablar, cómo arreglarse, a quién pagar piso, ¿no? Cuándo va a llegar el cártel de no sé qué a cobrarle. Bueno, ya tiene las redes, ¿no? Bueno, es que hasta eso importa, ¿no? Porque si el cártel no te conoce, pues a ver cómo te va, ¿no? Te tiene que conocer y te tiene que presentar a alguien que diga, bueno, él va a estar aquí, ahora le van, es de a tanto, ¿no? Sí, así funciona, ¿no? Pero como no, como ellos quieren ser profesionales, pues se ve que las redes familiares pues, claramente no son y no tendrían que ser por los antecedentes. Pero vemos que las otras no le funcionan tampoco, ¿no? Su principal, y esto es un aprendizaje importante, porque además nos tiene que dar una lección institucional, ¿no? Nosotros formamos profesionales, por lo menos en la pedagógica, en la administración educativa en particular. Formamos profesionales y los dejamos a la vida a batallarle, ¿eh? Si ya te formé, ya obtuviste tu título, hasta aquí llegué, ¿no? Somos ese padre irresponsable que piensa que su trabajo termina, sí, ¿no? Sí, hay padres así nomás. Ese padre irresponsable que dice, mi trabajo terminó aquí, ya se me logró, ¿no? Yo ya cumplí, ¿no? Y bueno, y se les olvida que, así como los padres son padres durante toda la vida hasta el día de su muerte, aunque su hijo tenga 60 años, bueno, hasta ese día se hace el padre, ¿no? Igual, el alma mater profesional es el alma mater hasta el último día de la vida de esa persona que egresó ahí, ¿no? Y bueno, los dejamos solos, ¿no? Batállale, lúchale, ¿no? Pues métete a Lusicam, ¿no? A ver cómo te va, ¿no? Bueno, no hacemos este trabajo de vinculación, ¿no? Bueno, pero esta es mi conclusión. Y bueno, mi recomendación, ya para cerrar, mi recomendación, por lo tanto, es que exploremos, así como los ciegos, para poder armar el rompecabezas del elefante, tendrían que tocarlo todo, exploremos varias categorías, porque aunque nos guste mucho una teoría, de repente hay estudios que se basan solamente en la teoría de la distorsión del mercado laboral, ¿no? Y explican muy bien esa parte. Pero si solamente vamos por ahí, vamos a terminar debatiendo con los otros, ¿no? Como los ciegos, diciendo, pues el elefante es un tronco, mientras el otro nos va a decir el elefante es una lanza. Vamos a decir, no, pues el mercado laboral es el que explica, y otros van a decir, no, el mérito explica, y la verdad es que todo explica un poco. Y a lo mejor lo que nos falta solamente es tener y eso ya es la creatividad de cada quien. Yo intenté ser creativo agarrando las diferentes cortes generacionales, porque en algo se deben diferenciar, y veo que sí hay algunas diferencias, pero pues tenemos que tener la creatividad de ver cuál sería el mecanismo que lo vincula uno con otro, ¿no? Y poder dar una explicación, pues a lo mejor un poco más completa. Nunca, como lo digo, nunca el elefante completo, porque como a los ciegos no tienen los sentidos completos para poder explicarlo o para poder verlo, también nosotros no tendríamos todos los sentidos y la capacidad cognitiva para poder explicar todo el fenómeno con toda su complejidad, pero en la medida que tocamos diferentes partes tenemos una mejor visión. Bien, pues muchas gracias por la invitación, espero haber sido de utilidad y pues seguimos conversando. Gracias. Bien, doctor Miguel, pues muchas gracias por su presentación. Vamos a dar un espacio al público si tienen alguna pregunta por ahí. Buenos días, doctor. Bueno, yo tengo una pregunta. Todos los instrumentos en una investigación deben de llevar una validación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue el tipo de validación que usted le da a su cuestionario
para que tenga una validez como tal investigación? Puede ser, por ejemplo, se me ocurre un alfa de Cronbach. No sé si usted aplicó alguna validación o si el instrumento no tiene a la fecha una validación. Gracias. Pues mira, la validación fue una validación como, pues te voy a ser honesto, un poco elemental, porque esta en sí todavía es una prueba piloto. Entonces lo que hice fue la aplicación de un cuestionario piloto y ver la significancia de cada respuesta. Según ahora sí que la teoría estadística que aplico, es que pues cuando una pregunta es irrelevante, se va a sesgar, ¿no? O sea, si todos me dicen que sí, ¿no? Pues quiere decir que la pregunta es completamente absurda, ¿no? Pero si tengo unos valores con una dispersión, una desviación estándar mayor al 30% del valor de la media, entonces quiere decir que la pregunta tiene sentido, ¿no? Es decir, esa fue mi forma de validación. Es una validación un poco elemental, pero suficiente para poder decir, bueno, la pregunta por lo menos me va a dar respuestas significativas, ¿no? Pues el error sería que no midiera algo que fuera pertinente y bueno, veo que ese es el resultado y efectivamente habría que diseñar, porque este estudio fue como un estudio piloto, ¿no? O sea, una vez para ver si las generaciones, que esa fue mi preocupación, a lo mejor las generaciones no me dicen nada, porque las otras teorías son teorías, pero la idea de que las generaciones presenten una explicación significativa sobre los diferentes fenómenos de la inserción y movilidad laboral, pues es una hipótesis. Entonces dije, primero tengo que hacer un estudio piloto, que fue y bueno, pues también por eso la muestra no es tan grande, ¿no? Solamente apliqué, mi meta eran 100 cuestionarios, alcancé a aplicar 106, ¿no? Entonces con eso fui a trabajar y el siguiente instrumento que ya sería un replanteamiento de con algunas preguntas modificadas, otras que tengo que agregar, pues sí tendría que hacer una prueba un poco mejor, ¿no? Gracias. Perdón, nuevamente, sí. ¿La muestra fue equitativa entre las generaciones o fue, vamos a decir, a los que nos fueron contestando, vamos a decir, generación X, generación Millennium? Fue proporcional, es un principio también de la muestra, ¿no? Es decir, yo lo que tenía una meta, es que no recuerdo bien los datos, el número de encuestas, pero sí hay una meta porque la mayoría de los estudiantes en el momento de la aplicación de la encuesta pues eran generación red, ¿no? Menos de ellos eran milenaria y mucho menos eran o son de generación X, aunque sí hay, ¿no? Hay estudiantes que tienen 40 años, que siguen, bueno, que acaban de egresar o que egresaron hace poco, entonces más bien la estratifica. Entonces de las 100 encuestas, ahí tenemos evidentemente, a ver si me acuerdo, si no me acuerdo mal, el 67% son de la generación red y bueno, lo que sí recuerdo es que solamente el 8% que llegó a 9, pero bueno, no afecta tanto la muestra porque pues pues son 100 encuestas nada más. 9 de las, bueno, eran 8, pero se volvieron 9 de las cuales eran de la generación X, ¿no? Porque esa es la proporción de estudiantes que están entre los recién egresados de 2 años, esta la apliqué en el 22, es decir, de los egresados entre el 20 y 21, ¿no? Digo, esa fue la lógica de la muestra. Sí, gracias. Gracias, buenos días. Su estudio nos prende varios indicadores en las escuelas normales, nos hace reflexionar. Una pregunta, vimos que la vinculación laboral que ven los alumnos con los profesores es casi nula, ¿sí? Nosotros como escuela normal, ¿cómo podríamos incidir en su contratación? Sabemos que es SUSICAN, sabemos que es otro tipo de indicadores que a nosotros nos mantiene. Entonces, a su perspectiva, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como escuela normal para aumentar esa incidencia sobre nuestros alumnos en su contratación? Pues mira,
Una buena noticia para las que están y los que están aquí presentes, que están haciendo sus estudios profesionales, es que su mercado está segmentado. O sea, desde la perspectiva de la segmentación, el USICAM ya la segmentó, ya lo segmentó, ¿no? O sea, ya es una, digamos que buena noticia, buena y no sé qué tan buena, porque pues, si yo fuera defensor del capital humano diría, no, pues qué mal que se segmente, pero digamos que favorece el egresar de la normal, tiene ciertas probabilidades mayores de éxito en la inserción en el sistema público, ¿no? Entonces, creo que en cuanto al sistema público no habría mucho que hacer más que mantener el vínculo con el USICAM, ¿no? Pero eso tendría que ser a nivel de las esferas de direcciones, ¿no? Dirección general o dirección de normales con el USICAM para mantener una comunicación y mantener una congruencia entre lo que el USICAM, y que no necesariamente es lo que las escuelas necesitan, pero bueno, entre lo que el USICAM considera que debe ser evaluado y lo que los estudiantes, las estudiantes de las normales con pertinencia logran desarrollar, ¿no? Entonces, mantener ese vínculo es mantener esta estratificación que para esta institución es favorable. Ahora, donde habría que construir vinculación, pues sería en el sector privado, ¿no? Es decir, para aquellas que no tuvieran la fortuna o no se vieran favorecidas, pues primero, sentirse bien, no sentirse mal más bien no sentirse mal porque no son incorporados a través del USICAM, porque ya con toda esa explicación, pues ya tuvimos claro que no necesariamente el que contesta las respuestas bien es el que sabe, el que tiene la mayor competencia, y no quiere decir que vayan a ser malas o malos profesionales, uno. Y dos, pues bueno, tendrían que buscar seguramente, y ahí es una labor que pueden hacer en una encuesta, ¿no? Sobre investigar a través de algún instrumento dónde están cayendo, ¿no? Es decir, primero tener una claridad, que es por ejemplo algo que en la misión educativa también hicimos, no lo presenté, ¿no? Pero pues sabemos dónde están cayendo los estudiantes, ¿no? En qué tipos de trabajos, oficios. Vemos que muchos se dedican a cosas que, por ejemplo, en la misión educativa, a cosas para las que no estábamos esperando que los formáramos, como en capacitación, ¿no? Entran al trabajo, no, y muchos, por alguna razón, son bien acogidos en empresas comerciales como Walmart, como unas tiendas que hay en México, se llaman 3B, que pues, y los contratan para puestos como para coordinación, así, ¿no? No sé por qué los ven que la educación tiene que ver con ellos, alguna explicación hay que hacer entrevistas con los empleadores para saber, pero sabemos dónde están cayendo, ¿no? Que esa sería entonces su primera tarea, como tratar de identificar los que no se ingresan o los que no ingresan al USICAM, qué están haciendo, a dónde fueron, en qué tipo de escuelas o qué tipo de organizaciones logran sí insertarse, y entre ellas, cuáles les están dando buena acogida, ¿no? Es decir, donde dicen, pues yo quiero más de estos porque me sirven, ¿no? Entonces, y ya una vez que se hace eso, pues el trabajo de vinculación es establecer, ya lo vimos, pues la teoría de redes, ¿no? ¿Quién es el contacto correcto ahí, ¿no? ¿Con quién tendríamos que hablar, ¿no? Y entonces establecer mecanismos de vinculación muy claros, ¿no? Para que los estudiantes, las estudiantes tuvieran como, conocieran, ¿no? O sea, si cada una de las personas que están aquí sentadas supiera cuáles son la segunda, tercera, cuarta posibilidad de inserción laboral, además del sistema de educación pública, pues entonces ya estaría mucho más preparada para insertarse por ahí, ¿no? Y tendría además más certidumbre de que, como decía, de que no le van a estar batallando, ¿no? De que su opción sí puede ser la normal, su opción de decir, bueno, no quedé, ahora ¿dónde le busco? Y no que fuese, pues ahora, ¿cómo le hago? Porque pues todo es yo solo, ¿no? Entonces, por ahí sería una ruta que creo que es la que habría que caminar, ¿no? Bueno. Sí, bueno, ante todo, una felicitación. La verdad es que muy interesante el estudio. No deja de ser una reflexión muy amplia, aunque parezca que la percepción o la representación social de movilidad académica es demasiado parcial. Es un referente que las escuelas normales debemos de resignificar. Me parece que
otra cara de la moneda de la internacionalización y de la movilidad académica en las escuelas normales se ha quedado casi nula. En las últimas 2 décadas hemos visto muy pocos resultados de esta perspectiva, y las normales como escuelas formadoras del profesorado tenemos una gran tarea del desarrollo de competencias en este trabajo. Cambiar el paradigma, la visión parcial de que hacer movilidad académica es irte de paseo. Entonces, me parece que dejar la zona de confort implica cambiar la política pública en materia de las escuelas normales. No tenemos esta perspectiva de movilidad académica, mucho menos de internacionalización. Hubo unos esfuerzos hace más o menos unos 10, 11 años en algunas escuelas y prácticamente desapareció al siguiente año. Después se quedó solamente con un programa de movilidad para directivos con las escuelas de Francia, pero desapareció para España y desapareció para algunas otras y para Canadá. Estados Unidos también formó parte con algunos programas. Es decir, el desarrollo de competencias tenemos que dejar de seccionarlo con una visión parcelaria hacia el UCICAM. Creo que tenemos que avisorar escenarios más internacionales, incorporados en nuestros planes y programas, incluso en las currículas transversales, porque no se avisora ningún espacio para que el estudiantado vea más allá de lo que le van a dar una constancia local. Creo que tiene que ver el horizonte hacia movilizar esta lengua inglesa o portuguesa u otro idioma. Tiene que desarrollar competencias para movilizar prácticas profesionales en contextos diferenciados, no solamente en multigrado, no solamente en escuelas completas, sino en contextos muy diversos. Es decir, que él se dé cuenta que lo que está sucediendo con cuarto, quinto, sexto, secundaria, incluso la movilidad de telesecundaria, que no existe más que en México, la puedan aterrizar en contextos muy diferentes, ¿no? Ahora lo vemos solamente quizá muy focalizado en nuestro estudiantado de preescolar, especial o primaria, pero en algunas otras normales tenemos 8 especialidades, si no me equivoco, ¿verdad? Son 8 licenciaturas diferentes en matemáticas, español, lengua, etcétera. Entonces, las escuelas normales deben de transitar a esa movilidad académica a otros países. Entonces, creo que la asignatura es esa, internacionalizar, incluso movilidad académica entre instituciones locales, ¿sí? Pero bueno, felicito mucho, la verdad de que el seguimiento de trayectorias profesionales también es algo poderoso que le va a resignificar el sentido de la docencia a nuestras propias escuelas. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta porque ese es un tema fundamental, ¿no? La movilidad de docentes, aún en un círculo estatal, por ejemplo, tiene la virtud de que le da mayor fortaleza a sus programas, ¿no? Porque cuando un programa no tiene como cuerpo docente solo a los que están en esa unidad, sino a todo un cuerpo más amplio, se fortalece. Y con la tecnología de hoy en día ya no tendríamos que ponerle el pretexto de la restricción económica o presupuestal. Y yo creo que efectivamente ese es todo un tema que tiene ya que reflexionarse en las escuelas normales porque tiene un gran potencial, porque las comunidades ya están hechas, ¿no? Es decir, a diferencia de otras universidades que tienen que ver quién está en qué universidad y con quién conocen y qué comparten, pues las normales saben que comparten una serie de asignaturas, de preocupaciones, de intereses de formación que son entendidos de por sí, entonces ya tiene una comunidad ya construida. Entonces, efectivamente, la movilidad vendría a fortalecer los programas de una manera súper importante, ¿no? Y además los estudiantes tener esta experiencia muy grata siempre de poder conocer cómo se vive la experiencia formativa en otra institución. Ahora, la otra parte me parece también fundamental, ¿no? Es decir, la de la movilidad la internacionalización de los estudiantes, ¿no? Que tiene que ver también con la movilidad docente o académica hacia otras universidades porque es como la forma de construir los vínculos. Es decir, los docentes tienen que tener un vínculo con otra universidad para poder después lograr que los estudiantes
por ejemplo, de esta normal, se inserten en posgrados o en programas formativos de segundo ciclo en otras instituciones de preferencia extranjeras, ¿no? Hay un estudio que sacaron en la UNAM que estoy tratando de acordarme desde que empezaste a hablar del nombre de los autores, se me olvida, pero el libro se llama Mexicanos en el extranjero, que es un estudio de los becarios mexicanos, pero de sus trayectorias, no de qué estudiaron, sino de las trayectorias de las personas que fueron a estudiar en otros países, ¿no? Y ahí viene todo un descubrimiento de la importancia que tiene el moverse a otro país, no solamente para estudiar en otro lado, para conocer otra cultura, para relacionarse con otras personas, sino para lograr efectivamente una inserción más exitosa en el extranjero. Y creo que México tiene mucho que ofrecer en ese sentido. No nos costaría mucho trabajo, pero requiere un trabajo institucional de las propias direcciones de las normales para poder llegar a buenos arreglos, porque a países como Estados Unidos, ustedes a veces la gente no le da crédito, pero allá han acogido el modelo multigrado como un modelo funcional. No es que no puedan tener otro modelo, es que quieren el modelo multigrado en algunos estados, porque allá los sistemas son como estatales. Entonces hay estados que dicen, aquí nuestro modelo es multigrado y nuestras normales forman, ¿no? Y además tengo muchos docentes con experiencias en multigrado que allá serían de mucho valor, bien recibidos por lo que saben. Claro, tendrían que tener el idioma, tendrían que tener una serie de características, pero también la vinculación, ¿no? Si la universidad no dice, bueno, sí, si la normal no tiene un convenio con algún centro de formación de docentes, por ejemplo, en Carolina del Norte, que diga, a ver, ve a tomar un curso allá y posiblemente allá le den una oportunidad laboral, ¿no? Porque tiene experiencia, conocimiento de cómo funciona una aula multigrado, ¿no? Sí, entonces, pues creo que sí, fundamental la vinculación y necesaria, además, para abrir, ¿no?, todo este panorama de movilidad e internacionalización de las personas que estudian en la normal en otros países. Sí, gracias. Pues bueno, doctor, por cuestiones de los tiempos, vamos a dar seguimiento al programa que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Miguel. A manera de conclusión, quisiera dirigirme a los jóvenes, específicamente que están próximos a egresar y van a vivir esta situación con relación a lo que es la movilidad laboral y también lo que incluye lo es la movilidad educativa. Quisiera rescatar del doctor Miguel, desde sus palabras, cuando habla de estos enfoques. Creo que tenemos que ampliar el panorama, e incluso también los directivos de las normales, tenemos que abrir ese panorama con relación a qué estamos haciendo. En los jóvenes, hacia dónde están enfocando su egreso, hacia dónde están llevando todas estas acciones que se realizan durante la formación de su carrera. Ahorita se mencionaban algunos puntos muy importantes, como lo que marcaba el doctor con lo que es la teoría del capital humano, cuáles las relaciones, cuáles son los estudios que se están marcando, que se están realizando, ¿no? Y en el lado de la parte de los directivos, los que estamos llevando de la mano las normales, ¿qué les estamos ofreciendo a los jóvenes? En ese sentido, hacia la reflexión, hacia aquello que ellos tienen que mirar más allá de lo que les pueda proporcionar el contexto. Porque yo lo puedo identificar como la Escuela Normal Juan Enríquez. Tenemos un contexto donde la relación principal quizás es educación-cultura. La cultura nos ayuda, nos amplía el panorama, nos abre puertas. Pero ahorita mencionaba con la participación del maestro la parte internacional, que ya también tenemos ese momento, que ya lo estamos viviendo. Entonces tenemos que abrirnos, tenemos que buscar, y los jóvenes también tienen que ampliar el panorama, que el trabajo no solamente va a estar en el contexto donde te desarrollas, no solamente va a ser en el estado y tal vez te toque un contexto urbano, rural o marginado o indígena.
sino que también podemos apuntarle a esa parte internacional y que no nada más se va a encerrar tu área de trabajo a un contexto limitado. Creo que tanto a los jóvenes como a nosotros, que somos los que dirigimos las normales, tenemos que apuntarle a esa otra parte, que quizás ya hemos intentado o hemos iniciado a hablar de ello, de apuntarle a la parte internacional, pero creo que sí tenemos un gran trabajo por delante y que gracias a la disertación que hace el doctor Miguel, nos abre o nos toca la puerta de decir, compañeros, maestros, jóvenes, tenemos área de trabajo más allá del horizonte que alcanzamos, que logramos ver. Entonces, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos y bueno, le damos la palabra al compañero de… Gracias. No, ya. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Bertis por esta conferencia inaugural y le pedimos al maestro Julio César Farías López pueda hacer entrega de la constancia. Bueno, vamos a hacer entrega de la constancia que dice: la Dirección de Educación Normal entrega la presente constancia a Miguel Ángel Bertis Galván por su valiosa participación en la conferencia magistral inaugural Seguimientos de Trayectos Profesionales, Movilidad Laboral y Educativa en el marco del tercer Foro Nacional de Seguimiento a Egresados, modalidad presencial, realizada los días 28 y 29 de septiembre del año 2023, Tlacotalpan, Veracruz, septiembre. Firma el doctor Gilberto Jesús Corro Feria, director de Educación Normal. Es un placer, un gusto. Y por parte de la institución, maestro, le tenemos un pequeño presente. No queremos irnos sin decirle muchas gracias a usted por contar con… Dulces típicos de Tlacotalpan. Pero muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor.